Bienvenidos a Cuentas sin Cuento, historias que los acompañan para que alcancemos a tener juntos buenos hábitos financieros. Este es un programa de la Fundación Bancolombia que busca ayudarlos a mejorar sus finanzas paso a paso con herramientas prácticas, entonces gracias por escucharnos. Esta es la segunda historia del módulo 2 de Cuentas sin Cuento, que se llama Ahorro con propósito de inversión de largo plazo. Mi nombre es Juan Pablo y en este episodio vamos a entender por qué es importante ahorrar, no solo para casos de emergencia, sino también para poder invertir de forma inteligente. Si no han escuchado todavía el primer módulo de Cuentas sin Cuento, que se llama Mejoro mi gasto, les recomendamos que se devuelvan y escuchen estas dos primeras historias para aprender bien de toda la serie de Cuentas sin Cuento. Tampoco olviden escuchar la primera historia de este módulo, la historia de Don Víctor, y si están al día, saquen un cuaderno y vayan anotando todo lo que les llame la atención de esta historia. Para el episodio de hoy nos fuimos para Betulia, un pueblo hermoso del suroeste antioqueño a 3 horas de Medellín. Betulia es un municipio principalmente de caficultores, pero donde también se cultiva plátano, aguacate y se levanta ganado, pollos y cerdos. Y aquí en Betulia hay una mujer que es una berraca, responsable, trabajadora y una líder natural, que se llama Doña Selmira. Ella viene de una familia cafetera. Su abuelo, sus papás y ella viven con su esposo y sus hijos, Ladis y Carlos Mario, que también se han dedicado al negocio del café durante décadas. Aunque era casi una tradición familiar, Selmira siempre había querido incursionar en otros negocios, por lo que se había propuesto para ese año ahorrar y comenzar un negocio de cría y levante de cerdo, al mismo tiempo que sembraba café. Pues les cuento que un día doña Selmira oyó la historia de Don Víctor en las noticias y entendió que era muy importante abrir una cuenta virtual para guardar la plata que iba ahorrando para que estuviera segura y también para que no se volviera plata de bolsillo. Así que pilas con eso. En cualquier caso, cuando arrancó el año, Selmira se propuso un plan de ahorros para lograr que en 6 meses tuviera la plata suficiente para 2 cosas. Primero, comprarse su primer cerdito y segundo, comprar el alimento necesario para engordarlo y venderlo. Ella iba a ahorrar todas las semanas una plata en una cuenta de ahorros para poder llegar a 300.000 pesos en más o menos 6 meses y así comprar lo que necesitaba. Doña Selmira la tenía clara, como dicen por ahí, cogió el toro por los cachos. Él es Sergio Díaz Granados, consejero financiero de la Fundación Bancolombia. Ella tenía 2 opciones. La primera opción era que podía dejar que algún día por cosas de la vida iba a tener la plata suficiente para el cerdito. O por el contrario, ella podía hacer cosas para lograr que sus sueños se hicieran realidad. Y esto fue lo que hizo al escribir el plan para aterrizar su sueño. Ese plan o esa ruta a seguir para hacer realidad su sueño de comprar el cerdito se conoce en finanzas como el presupuesto. Pero Sergio, un momento. ¿Esto de presupuesto qué es? ¿Qué es eso de lo que nos estás hablando? Mira, Juan, el presupuesto es como un mapa, o mejor, es pensar en el camino que vamos a recorrer saliendo desde un punto de partida para llegar a una meta. Te doy un ejemplo. Supón que queremos ir desde nuestra casa hasta una quebrada cercana. Uno puede pensar en diferentes caminos para llegar a la quebrada. Un camino largo por la carretera, pero que es fácil de recorrer. O un camino corto, pero que es más difícil de recorrer porque toca cortar camino por el monte. Y así. Lo mismo pasa con la plata de uno. Yo puedo tener una meta de llegar a tener 300.000 pesos ahorrado, algo como doña Selmira, y puedo tener varios caminos para lograrlo. Uno corto pero más difícil porque de pronto tengo que gastar mucho menos y hacer sacrificios, o tengo que trabajar más para generar más ingresos, yo qué sé. U otro más demorado pero más probable de lograr. Lo importante acá es pensar en los caminos y después comenzar a recorrerlo. El camino que elija de esos para llegar a lo que quiero es el presupuesto en este caso. Ya con ese presupuesto definido, Selmira arrancó muy bien con su plan de ahorros. Todas las semanas ella pedía que una parte de lo que se ganaba con el negocio del café y unos jornales que trabajaba se lo depositaran en su cuenta virtual. Ella revisaba el saldo desde el celular, que era una flecha, y todo el tiempo se iba dando cuenta que ese plan que había escrito se estaba cumpliendo al pie de la letra. Solamente le faltaba 1 mes para hacer realidad su sueño. 1 mes para invertir la plata en el cerdito y en el alimento, hasta que un sábado a las 2 de la tarde, doña Selmira recibió una llamada. Su hijo Carlos Mario tenía un fuerte dolor en el estómago, tan fuerte que se desmayaba. Era una situación crítica de vida o muerte y necesitaban actuar rápido.
Carlos Mario tenía que ser atendido en un hospital de alto nivel y entonces fue trasladado a toda velocidad y de urgencia a Medellín. Doña Selmira y su esposo tenían familiares allá que los iban a hospedar y sin pensarlo 2 veces, doña Selmira tomó todos sus ahorros de unos 5 meses y los usó para asumir los gastos de su hijo y para acompañarlo durante la recuperación. Gracias a Dios, Carlos Mario salió bien de la cirugía y fue capaz de volver a la casa sano y salvo después de unas semanas. Juan, quiero hacer un paréntesis acá en la historia. Gracias a Dios y a que fue juiciosa, doña Selmira tenía esos ahorros para que pudieran atender a su hijo rápidamente. De lo contrario, hubiéramos tenido otro final. Y es que con lo que le pasó a doña Selmira con su hijo, entendemos muy rápido que uno siempre debe tener un ahorro para emergencias. Es más, antes de pensar en inversiones o gastar el ahorro, uno debe tener siempre algo guardado para emergencias como lo que vivió Selmira. Ahora bien, después de tener ese ahorro ahí listico para lo que pueda pasar, uno sí puede pensar en invertir el restante. Doña Selmira, como es una berraca y ya con la tranquilidad de tener a su hijo bien, comenzó de nuevo a ejecutar el plan de ahorros para comprarse su cerdito porque estaba determinada a lograrlo. Pero esta vez no lo hizo sola. Su amiga Carolina se enteró de su plan y decidió unirse y también ahorrar para invertir en el cerdito. 6 meses después de planear, de disciplina y de sacrificios, las dos lograron tener el ahorro para que cada una comprara su cerdito y el alimento necesario. El negocio de cría y levante de cerdo es muy interesante. Lo primero es que no importa en qué zona del país uno se encuentre, no importa a qué se dedique la persona, si es a sembrar cacao, plátano, artesanías o lo que sea, todo el mundo tiene cerdos de cría y de levante. Además es buen negocio. Si uno compra un cerdito en enero y lo vende a los 3 meses y con esa plata vuelve y la reinvierte en cerdos, al final del año uno termina teniendo incluso más del doble de lo que comenzó. En otras palabras, si en enero yo compro 2 cerditos, en diciembre puedo estar terminando con 4 o más cerdos. Obviamente, si uno no se come la plata en otras cosas. Y justamente lo que le pasó a doña Selmira fue que arrancó con un cerdito en enero y en diciembre ya tenía 2 cerdos. Al año siguiente arrancó con esos 2, los crió, los levantó, los vendió y al final del año y con la plata que se ganó se compró 4 cerditos. Y el año 3 fue lo mismo. Arrancó con esos 4 cerditos y al final del año ya tenía 8, o sea, el doble. Al final del año 4 ya tenía 16, al año 5 tenía de nuevo el doble, es decir, 32. Y al final del año 5 tenía 64 cerditos. Con la plata de 14 cerdos amplió la marranera y con la plata de los otros 50 se compró muchos cerdos. Juan, ¿y qué pasó con Carolina, la amiga de doña Selmira? Pues Carolina el primer año, cuando recibió la plata de su cerdito, se dijo a sí misma: pobrecita yo que he trabajado muy duro este año, pobrecita yo que no me he podido dar un gustico, me merezco hacer una celebración de año nuevo como nunca la he tenido, y con esas ganancias de la venta del cerdito hizo una fiesta con muchos invitados. Y el 1 de enero, con la plata que le sobró, se volvió a comprar otro cerdito, pero en diciembre se volvió a decir a sí misma: este año los voy a llevar a comprar el estrene para el fin de año, y con esas ganancias compró ropa para todos. Y así hizo durante todos estos años. En el año 3 tenía un cerdito igual que el año 4 y en el año 5 seguía con un cerdito. Y al final del año 5 se dijo a sí misma: pues es que llevo 5 años con el negocio de los cerdos y no he pasado del primero. La verdad creo que este negocio es malo y no da. Acto seguido dejó de invertir en los cerditos. Aquí entramos en el momento del episodio en el que hablamos con Sergio de los aprendizajes que nos deja la historia de doña Selmira y los cerditos. Y entonces Sergio, pues creo que hay cosas de esta historia que me recuerdan un poco de la de don Víctor. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado con doña Selmira si no hubiera tenido los ahorros? Juanpa, ese es un apunte muy cierto. Don Víctor no tenía ahorros y cuando sufrió el atraco, a él le tocó apoyarse en una deuda para poder hacer frente a esa situación. Es muy parecido a lo que le pasó a doña Selmira, con la diferencia que ella sí tenía ahorros. Si ella no hubiera tenido el ahorro listo, seguramente le hubiera tocado endeudarse para hacer frente a la situación de emergencia de su hijo, y muy seguramente al endeudarse se hubiera enfocado en pagar la deuda y le hubiera tomado más tiempo ahorrar para su cerdito. Para mí el primer aprendizaje es claro, y es que hay que tener un ahorro para emergencias siempre. Por otro lado, acá hay otro aprendizaje que me gustaría resaltar y es al comienzo de la historia. Doña Selmira se dio la oportunidad de conocer e incursionar en otro negocio. Esto es muy importante. Si uno logra generar diferentes fuentes de ingresos, pues obviamente aumento mis ingresos totales, y si algún día, Dios no lo quiera, me llegase a faltar alguno, pues está la otra fuente de ingresos para ayudarme. Ella al final de la historia quedó con la plata del café, de los jornales que se hacía y adicionalmente con la plata de los cerdos.
Pero Sergio, analizando esto, ella pudo generar ese negocio adicional de cerdos a partir de cómo usó sus ahorros. Mejor dicho, sin ahorros no hubiera podido comprar los cerditos. Sin embargo, fíjate que su amiga Carolina también tenía ahorros, pero los usó de una forma totalmente diferente. Entonces me gustaría preguntarte, ¿cómo hago yo para saber para qué debo usar mis ahorros? Juanpa, muy buena pregunta. Eso lo hablamos un poco en el audio anterior y acá vuelve a aparecer, por lo que quiero dejarlo muy en claro. Además, que esto si lo aplicamos nos va a permitir tener un cambio estructural en nuestras finanzas. Te explico brevemente. Cuando yo ahorro una plata, puedo usarlo de 3 maneras diferentes. La primera y la más peligrosa es usarlo para comprar pasivos. Recuerda que los pasivos son cosas que sacan plata de mi bolsillo. En la historia de María Currulao veíamos el ejemplo típico de la moto vieja, pequeña, pero que funciona muy bien y que me ahorra plata en transporte. Pero si me compro una moto más bacana, grande y poderosa, seguramente los gastos van a aumentar porque de pronto los impuestos, el consumo de gasolina, los seguros y el mantenimiento son mayores que los de la moto vieja. Eso fue lo que le pasó a María Currulao. En otras palabras, voy a ahorrar menos porque ahora gasto más. O sea que esa moto nueva es un pasivo porque está sacando plata de mi bolsillo. Es más, si me lleno de pasivos, va a llegar un momento en que mis gastos aumentarán más que mis ingresos. Y ahí sí me llevó el que me trajo. El segundo uso del ahorro es cuando cojo el ahorro y me lo gasto. Me lo gasto en fiestas, me lo gasto en ropa, en cumpleaños, en primeras comuniones, en cualquier cosa. Digamos que eso no es tan grave como comprar pasivos, pero al final, si me gasto todo mi ahorro, no está cambiando mi vida financiera. Termino en ceros y me toca empezar de nuevo a ahorrar. Uno puede ahorrar para una fiesta, para un viaje, y está bien, pero lo que no puedo hacer es gastarme todo mi ahorro en eso. El tercer uso es el más poderoso y es el que hizo Selmira, el de comprar activos. Los activos son cosas que ponen plata en mi bolsillo, como los cerdos, que cuando los vendía le generaban más dinero. Para eso es que se debe usar el ahorro, para comprar cosas que ponen plata en mi bolsillo. Mejor dicho, para responder tu pregunta, primero se debe tener un ahorro para emergencias y después de tener ese ahorro de emergencias asegurado, todo lo que pueda ahorrar adicional es para comprar activos. Súper claro, Sergio, pero ahora me surge otra duda. Carolina, la amiga de Selmira, ahorró como ella y compró un activo, los cerdos, pero al final a ella no le va tan bien como a Selmira. ¿Qué pasó ahí? Hubo una diferencia fundamental entre las dos y fue que Selmira reinvirtió las ganancias del negocio y lo hizo durante varios años. Eso generó que pasara de un cerdito a 64 cerdos en tan solo 5 años. En cambio, Carolina lo que hacía es que apenas el activo, en este caso el cerdo, le daba ganancias, ella se justificaba y decía: pobrecita yo, me merezco. Y acto seguido se comía la platica. Y eso pasa en la vida más de lo que uno cree. Hay negocios muy buenos, pero en vez de volver a invertir las ganancias, lo que la gente hace es que se la gasta, tal cual hizo Carolina. Quiero terminar con un resumen de los aprendizajes que la historia de Selmira nos deja. Primero, ella definió un sueño que era comprarse un cerdito en 6 meses. O en otras palabras, se compró un activo que ponía plata en su bolsillo. Segundo, diseñó un plano presupuesto para saber el camino financiero que tenía que seguir para conseguir esa meta. Tercero, puso manos en acción y siguió semana a semana al pie de la letra ese plan hasta que lo pudo comprar. Cuarto, los ingresos que logró por los cerdos los usó para comprar más cerdo, es decir, más activos. Y para despedirme, quiero decirles que no hay que ser un experto en finanzas para lograr lo que logró Selmira. Lo que hay que hacer es lo que todo el mundo sabe que hay que hacer y que uno se lo enseña a los hijos, a los sobrinos o a los nietos. Mi hijo sea responsable, mi hijo sea paciente, mi hijo sea constante, mi hijo controle sus emociones, mi hijo controle sus gastos, ahorre. Todos sabemos que hay que hacer, pero como ya les he dicho, la diferencia está entre quienes lo hacen y quienes se quedan solo hablando.